metiéndose en el agua. Con el nivel que alcanzaron las tasas para que no se disparen el dólar y la inflación, algunos sectores económicos empiezan a formular esta pregunta. ¿Resiste el programa económico? ¿Qué panorama se puede esperar hasta las elecciones de octubre y lo que viene después? Bueno, para hablar de esos temas estamos en comunicación con Javier Curcio, que es subdirector del programa de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Javier, ¿cómo le va? Buenas noches. Tenemos alguna dificultad de audio con Javier. Es el gran tema que viene después. Hoy estamos hablando de supertasas, hoy estamos hablando de un dólar aparentemente calmado, aunque más cerca del techo que de la banda. Bien. Y por supuesto esto nos lleva justamente a preguntarle, en este caso a Javier Curcio, a ver cómo ve la economía en este momento. Javier, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ahora sí, ahora Gracias. sí. La pregunta es, bueno, frente a este panorama, ¿qué puede pasar después de las elecciones? Bueno, el panorama es de una estabilidad muy frágil, ¿no es cierto? Y como sabemos, el recorrido entre bandas del tipo de cambio está siendo sostenido por una tasa de interés muy alta y con una serie de arreglos financieros que de alguna manera le ponen un tipo de sendero adicional a lo que son las pautas del mercado, y eso combinado con todavía restricciones para el acceso al mercado de cambio por parte de las empresas, hace que toda la situación sea muy frágil y efectivamente, bueno, la confianza, la credibilidad de los mercados definirá en qué medida se pueden mantener estas bandas y en cuanto la intervención del Estado tendrá que operar por encima de ellas, ¿no es cierto? Después de las elecciones, probablemente, dependerá mucho del grado de confiabilidad y después de las elecciones es bastante probable que haya que hacer algún ajuste de estas bandas y que, bueno, el tipo de cambio acompañando también el aumento de los precios, que está muy controlado respecto de lo que teníamos previamente, pero que todavía tiene niveles de inflación altos para generar condiciones de estabilidad de la economía. Entonces tendrá que ir acompañando, bueno, ese tipo de cambio a la evolución de los precios para evitar una apreciación del peso que dificulte la competitividad de la economía. Es muy interesante esta idea porque al gobierno, si hay algo que no le gusta escuchar hablar, es de devaluación. Y hoy, por otra parte, tanto el presidente como el ministro de Economía dieron a entender a un auditorio de empresarios muy importante que la tasa va a bajar, pero si ganan las elecciones. ¿Cómo entendemos estos dos elementos? Yo diría que si la tasa no baja, no hay ninguna posibilidad de normalizar la economía. El nivel que tiene la tasa de interés es totalmente incompatible con las posibilidades de generar un crecimiento sostenible y efectivamente el riesgo eleccionario, todo el proceso de credibilidad muy inestable, muy frágil que tiene el gobierno actual, acompañado por los escándalos que están, bueno, digo, en varias dimensiones generándose en estos últimos, o saliendo a la luz en estas últimas semanas, van en el sentido de que solo, entiendo yo, si logramos un espaldarazo en las elecciones combinado con una aclaración de todos estos problemas y dificultades adicionales que se están planteando, podrían generar una normalización de esa tasa y después de esa normalización una reducción del riesgo país, la vuelta a los mercados internacionales. Ese sería el recorrido necesario para generar condiciones de crecimiento y de estabilidad para el mediano plazo. Si eso no se logra, lamentablemente la situación es muy incierta y el panorama no parece ni disipado ni nada fácil para todos los argentinos. Hoy se está negociando dólar futuro, diciembre, enero, por encima de la banda, del techo de la banda. ¿Qué acomodamiento puede haber ahí con estas tasas inclusive? Que habrá que ver si perduran en el tiempo.
Bueno, en ese sentido, ¿no? Esos dólares futuros por encima de la banda son una señal desde el mercado que se espera un panorama con una modificación de la política actual que por muchas señales se muestra que está agotada y que de nuevo, sin un gran espaldarazo de esa credibilidad, va a ser muy difícil de encaminar y de sostener en esta, de nuevo, estabilidad frágil que estamos recorriendo. No quiero perder una mirada y una capacidad de análisis optimista, pero teniendo en cuenta, Javier, lo que vos decís y que los mercados parece que en la única idea que creen es la que hoy postula el oficialismo, ¿qué pasa con las otras alternativas políticas? ¿Es esto o qué es lo que puede ocurrir con la economía en el país? ¿Por qué no hay credibilidad en otros sectores? Bueno, lamentablemente digo, es muy difícil ser optimista también mirando a la oposición. Básicamente, el oficialismo en todas las dificultades y en toda la debilidad que transita, de alguna manera se sostiene por la fragilidad y las dificultades de organizar una respuesta alternativa de las otras fuerzas políticas. Y entiendo que si no logramos generar un espaldarazo para el oficialismo, modificando y generando un nuevo programa, corrigiendo los problemas en todos estos frentes que estamos mencionando, o una alternativa por parte de la oposición, de nuevo el panorama no es alentador y lamentablemente yo veo pocas señales de optimismo, ojalá me equivoque, pero porque digo, detrás de eso de nuevo va toda la economía argentina. La pregunta clave hoy es, ¿y quién paga estas tasas? Bueno, cuando uno, digo, a eso iba con la situación anterior, cuando tenemos estas tasas, lo que hacemos es generar un enfriamiento de la economía donde la ciudadanía en su conjunto está sosteniendo estos costos monetarios con una reducción en el nivel de actividad y con un menor acceso al crédito. Acceso al crédito para los particulares, para las familias y también para las empresas y los procesos productivos. Por lo tanto, digo, la sociedad en su conjunto es la que soporta y siempre los grados de debilidad que tienen ciertos sectores son mayores cuando están más desfavorecidos y la distribución de esos costos no es homogénea, sino que se sostiene con mucho más fuerza en los sectores de menores posibilidades. Javier, vamos a profundizar en este punto. ¿Qué tienen que esperar los sectores asalariados o aquellos que han perdido el empleo, tanto en el sector público como el privado, cuando además no se homologan paritarias que vayan mucho más allá del 1% mensual o bimestral? Bueno, parte de esa fragilidad que estoy planteando tiene que ver con que hay un atraso salarial, excepto el sector privado registrado, que también se viene atrasando en los últimos meses. Había conseguido acompañar el incremento de la inflación, los salarios del sector privado formal en los primeros 13 o 14 meses del gobierno de Milei. Desde hace 3 o 4 meses hacia aquí también hay una pérdida del poder adquisitivo del salario privado registrado. Eso en el sector público es mucho peor y dentro del sector informal ahí tenemos más dificultades porque las mediciones que hace el INDEC están atrasadas y son menos confiables. Digo, hay dificultades metodológicas históricamente, no es un problema de esta gestión respecto de qué pasa con el salario del sector informal, pero sabemos con certeza que el sector público perdió un peso muy significativo, por encima del 20% desde noviembre de 2023 en adelante, y el sector privado registrado está empezando a perder en estos últimos meses. El sector privado informal tiene una pérdida, tiene un deterioro mucho más atrasado, que también está dentro de ese proceso, y todo ese esfuerzo que están haciendo los trabajadores en los distintos sectores viene siendo sostenido con la promesa de la estabilidad, de reducir la inflación, de salir del borde del precipicio, etcétera. Y lamentablemente, si no encontramos soluciones para arreglar la economía, ese sostén, esa voluntad de parte de los trabajadores empieza a agotarse y lamentablemente eso va en contra de la credibilidad y de la certidumbre que planteamos antes como condición necesaria para
el crecimiento y el arreglo de las variables económicas. Javier Curcio es economista, es uno de los principales referentes dentro del Departamento de Investigaciones que tiene la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Te agradecemos mucho permitirnos pensar en este escenario, en estas variables que hoy se mueven y que generan inquietudes en distintos sectores sociales. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Cuando volvamos de la pausa, las novedades sobre Franco Colapinto en Países Bajos y todo lo que precisás saber sobre el clima en la ciudad. Estos temas y más, como siempre aquí en Noticias a las 20:30. Quédate, ya estamos de vuelta y además, seguinos.